ya que estamos, el profesor José Luis Rodríguez nos ha mostrado unas fotos de estos trabajadores con pan. Pero los españoles, no en el año 41 ni en el 42, sino en el año 1953, o sea, un montón de años después, 1953, estamos todavía con racionamiento de pan, y aquí están, pues abastecimiento de transportes, colección de cupones de racionamiento, tercera categoría. Me ha llamado mucho la atención, estudiando el tema del hambre, de la comida, que otro dato que es importante para la historia y para los mitos y para todo, aquí pone tercera categoría. La primera categoría son los hombres. La segunda categoría son los bebés. La tercera son las mujeres. Y la cuarta son las bebés mujeres. Es decir, que un bebé hombre tiene más ración que una bebé mujer en 1953. ¿Le daban más cantidad de comida? Le daban menos. Le daban más al niño que a la niña. Aunque tuviera 2 meses un niño y 2 meses la niña, pues con la cartilla íbamos a coger más cantidad de pan, pagándola, por supuesto. Y con toda una cantidad de problemas muy grandes. Si había gente que abusaba de esta historia, en 24 horas, por ejemplo, pues lo fusilaban simplemente. Bueno, me voy a sentar, y yo estoy en otra guerra, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por... Bueno, nosotros ahora damos un salto, ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial, sino que justamente acaba de terminar la guerra y Franco se encuentra con que sus amigos, Benito Mussolini y Hitler, han muerto y han perdido la guerra, y sus enemigos pues han ganado la guerra, y le recuerdan lo de José Luis. Le dicen: hombre, usted decía que iba a enviar 2 millones de soldados, o sea que usted es de los nazis, usted es un bicharraco, usted es un malo. Y eso va a tener unas consecuencias muy grandes, entre otras cosas, que la España de Franco, pues va a ser una España que no va a tener, que va a tener una situación económica durísima, y que, pues incluso se encuentra con que estos señores que han ganado la guerra, se les ocurre hacer las Naciones Unidas y excluyen a España de las Naciones Unidas. En fin, y además la exclusión de las Naciones Unidas con el pequeño dato de que estos señores fundadores pues recomiendan de paso al pueblo español, le dicen: hombre, sería importantísimo que se quiten ustedes de en medio este señor que sale en el documento hasta 6 veces, Franco, con lo cual Franco, que ha visto con horror las fotos de Benito Mussolini y de su compañera ahorcaos, que ha leído la noticia de que Hitler se ha suicidado, tiene miedo, tiene un miedo terrorífico, un miedo a la muerte, un miedo a que vengan, alguien pague, los rusos, los mal, quien sea, y que, pues que se lo carguen, ¿no? Tiene tanto miedo que de golpe se acuerda de su cuñado. Al cuñado ha habido un momento determinado que se le va a echar la culpa de todo. En realidad el cuñado es el que ha ido a Berlín, es un nazi, él no, y claro, al ser el malo, pues además por muchas circunstancias, al final este malo de la película, pues sin embargo Franco se acuerda que en el año 1939 Franco no entra en Madrid, no se atreve a entrar en Madrid hasta el día 19 de mayo de 1939.
La guerra, suponiendo que sea así, ha finalizado el 1 de abril, pero Franco no se atreve a entrar en Madrid y entra incluso con un desfile militar gigantesco. Bueno, pero es que en ese momento, unos días después, se plantea, porque él entra y regresa otra vez, sale disparado de Madrid, no se queda en Madrid, en ese Madrid rojo, republicano, no se atreve. ¿Qué hace? Piensa, bueno, ¿y dónde viviré? Y ahí tenemos a la esposa de Franco, que le hace una ilusión gigante, pues hombre, el Palacio Real. Yo quiero vivir en el Palacio Real. Serrano Suñer, casado con la hermana de doña Carmen, de la generala, de la generalísima, pues este cuñado le dice a Franco, mira, acuérdate de Alfonso XIII, de la República. En este palacio, esto es una jaula, porque es que en 2 minutos te sale 1 millón de madrileños y tienes que salir volando, disparado por la... Con lo cual, cuando estamos ya ha finalizado la Segunda Guerra Mundial, ha visto que Benito Mussolini ha sido fusilado y bueno, horrible, que Hitler se ha suicidado. Piensa Franco, dice, pues menos mal que estoy en el Pardo, que estamos a unos kilómetros de la Plaza de Oriente, del Palacio Real, y que allí empieza a notar que hay menos gente, menos animación. En ese momento se encuentra solísimo, muy solo. Afortunadamente tiene el brazo incorrupto de Santa Teresa, que lo tiene, duermen en camas separadas, una cama, doña Carmen es grande, Franco llega al ejército por 1 centímetro, es muy bajito, muy pequeñito, y de hecho en las fotos, yo tengo alguna foto que no he querido traer, aunque forma parte del mito, cuando se asoma al balcón, ese balcón del Palacio de Oriente, pues se tiene que poner un banquito para que se suba y haga un poco mejor, ¿no? Bueno, lo que yo os quería contar hoy, habéis visto en el programa, es el contubernio. Hola, buenas tardes. Veo que vienen 2 alumnos en estos momentos. Pues yo quería hablar del contubernio. ¿Y qué es eso del contubernio? Luego hablamos solo un segundo del contubernio judeo, masónico, comunista, separatista, del contubernio de Franco y de las Naciones Unidas, porque el problema gigante es que, como he dicho, Franco, la España de Franco es excluida de las Naciones Unidas, no participa en la conferencia de San Francisco, donde se aprueba la Carta de las Naciones Unidas, y además pues se encuentra con una cosa tremenda que lleva fecha de 12 de diciembre de 1946, que es la resolución 39.1 de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española, que tengo aquí, que no voy a leer, pero un cachito solo. Dicen los reunidos en la Asamblea General de la ONU, en San Francisco, Potsdam, hemos visto una foto de Potsdam, que está cerquita de Berlín, y Londres, en las conferencias de San Francisco, incluso en Yalta, los pueblos de las Naciones Unidas condenaron el régimen de Franco y decidieron que mientras continuara ese régimen, España no ha de ser admitida en el seno de las Naciones Unidas. La Asamblea General, en su resolución de 9 de febrero de 1946, recomendó que los miembros de las Naciones Unidas actuaran de acuerdo con el espíritu y la letra de las declaraciones de San Francisco y Potsdam. Los pueblos de las Naciones Unidas dan al pueblo español seguridades de su simpatía.
constante y de que le espera una acogida al pueblo español cordial cuando las circunstancias permitan el que sea admitido al seno de las Naciones Unidas. La Asamblea General recuerda que en mayo y junio de 1946 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un estudio sobre la posibilidad de que las Naciones Unidas tomaran nuevas medidas. El subcomité del Consejo de Seguridad encargado de tal investigación pues acordó, dijo, en origen, naturaleza, aquí estoy acabando el documento, es un poco más largo, es muy interesante, pero hay otros muy interesantes también. Pero en origen, naturaleza y estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi, de Hitler, hemos visto, hasta de ayuda de trabajadores, y de la Italia fascista de Mussolini. Esto es horrible. Ahora estamos en el año 2020, esto nos suena a chino, pero en el momento en que esto le llega al Palacio del Pardo, esto le sienta de un modo terrible, ¿no? No es solo una ofensa que le llamen fascista en el momento en que no conviene, que le llamen nazi en el momento... Han perdido la guerra, o sea que horrible, sus amigos. Pero quiero decir que en ese momento es terrorífico. Tienen mucho miedo. Aparte de que va a tener consecuencias para los españoles durísimas, tremendas, porque nos vamos a encontrar, bueno, ya lo hemos visto aquí pone primer semestre de 1945, es decir, que la situación económica es durísima y estamos muertos de hambre. Veo en los periódicos que de vez en cuando hay una noticia que un barco de Argentina, yo creí que iba a traer trigo, no, parece que va a traer tabaco, porque claro, no solo tenemos hambre, sino es que no tenemos nada. Todavía Franco, en el año prácticamente en el 55, visita Burgos y dice que estamos a punto de resolver el problema de la electrificación, es decir, que España, la guerra terminó suponiendo el día 1 de abril de 1939, pero estamos hablando del año 1955 y no tenemos resuelto el tema de la luz. No lo tenemos. Y de hecho, el tema en muchísimos pueblos, no digo en Egea, que es una ciudad, ni en Calatayud, ni en Alcañiz, ni en Caspe, pero muchísimos pueblos y barrios de los pueblos no tienen luz eléctrica en absoluto. Y en Egea lo que tenemos es restricciones de luz. O sea, hay luz, pero en unas horas determinadas. Yo me acuerdo, yo soy de Zaragoza, y en nuestro colegio pues encendían una vela, sobre todo en invierno, que a las 5:30, 6 de la tarde ya es de noche, y nosotros todavía estábamos en el colegio, pues lo que hacían era encender una vela, pero digo una, para distintas aulas que estaban en mi colegio, pues había una, y nos ponían a rezar el rosario. Y yo no era de un colegio de religiosos ni de los jesuitas, yo era de un colegio que era propiedad del padre de José Antonio Labordeta, era un colegio laico. Enfrente teníamos un colegio público, el colegio Lanuza, que tampoco tenía luz, y ahí nos rezaban el rosario, porque, bueno, como supongo que los profesores que tenían era de Falange y no sé cuál, pues cantaban otras canciones que yo oía de niño y que a mí me da igual. En este momento no estoy... Estamos hablando de mito e historia. Bueno, pues eso, hubo 10 años, aquí lo resumo telegráficamente porque es mejor,
del 12 de diciembre de 1946, que he dicho que la Asamblea General de Naciones Unidas determina que no ingresará el régimen de Franco, que el pueblo español será muy recibido, muy bien, con simpatía, pero que de momento que no, del 12 de diciembre, que aprueba la exclusión de la España franquista. Bueno, se acuerda también la retirada de embajadores de Madrid, dado los vínculos de la dictadura con las potencias del eje, pero así comienza una etapa de aislamiento brutal que se prolonga 10 años. Es decir, que tenemos 3 años de guerra civil, casi al final, enseguida del 39, empieza la Segunda Guerra Mundial. Acaba la Segunda Guerra Mundial y todavía estamos fuera del juego, fuera de todo juego, hasta el año 1955. Durante 10 años. Y, ojo, ha habido 2 cositas que yo decía por radio el otro día, que me preguntaba una periodista de la emisora de la cadena SER en Egea, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Fenomenal, genial. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa, entre otras cosas, es muy duro, porque resulta que no hemos entrado, estamos fuera, tenemos un hambre atroz, terrible, terrorífico, pero en el año 53, o sea, 2 años antes de que acabe el aislamiento, yo decía por la radio, de golpe está el Vaticano negociando, haciendo una negociación secreta para firmar un concordato. Ojo, es importantísimo para España porque no tenemos relaciones con nadie, prácticamente. Y acordaos del Quijote, ¿no? Con la Iglesia hemos topado. Pues la Iglesia aprovecha la fragilidad, la debilidad, el momento más delicadísimo de Franco, y en ese momento negocia con Franco. Ese Franco que ha hecho, recordáis lo de, todos os acordáis de la cruzada de liberación, es decir, la guerra civil ha sido fundamentalmente, y además Pío XII le concede una medalla medalla de todo lo que usted quiera, pero de 1939 a 1953 no hay un concordato. Y cuando hay el concordato, pues lógicamente la Iglesia cobra muchísimo, se lo cobra muchísimo. Sabe que Franco lo necesita muchísimo, porque curiosamente, unos meses después, los norteamericanos, que estaban también negociando con España, porque en ese momento ya hay un problema, que es, claro, Stalin, Roosevelt, Truman, Churchill están en el mismo barco porque tienen un enemigo común que es Hitler. Pero cuando se suicida, cuando nos aseguramos que ha terminado la guerra y todo este lío, entonces empiezan a matarse Estados Unidos y Rusia, y entonces lo que va diciendo de vez en cuando Franco, como puede, yo soy anticomunista. O sea, somos anticomunistas, y como buenos anticomunistas, pues no somos enemigos, sino que somos amigos. Y en ese momento, pues los americanos dicen, hombre, entre Turquía y España, que tiene, imaginaros, una cantidad, geográficamente, estratégicamente es una maravilla, bueno, pues vamos a hacer ese convenio de amistad del cual hablará precisamente la profesora a continuación, con lo cual yo ahora no voy a continuar, pero sí que os digo que aprovechan estos señores el momento, por un lado el Vaticano y por otro lado los Estados Unidos, el momento más delicado, más frágil, más débil, pero el más, para conseguir unas bases norteamericanas a cambio de que nos traen leche en polvo, nos traen queso y nos traen un poco de comida. Y después está, ¿os acordáis? De hecho yo no sé si tengo aquí, no sé cómo se hace esto, pero
Bueno, aquí lo tenemos. A Evita Perón, que llega a Madrid en 1957 y que es una maravilla porque, entre otras cosas, lo que viene, bueno, es muy divertido, no en esta foto, pero vemos a la Generalísima con unos sombreros, Pamela, impresionantes, a la altura de doña Evita Perón, la esposa de Juan Domingo Perón de Argentina, que nos han enviado varios barcos con tabaco y con trigo. Y curiosamente va a haber ahí unos problemas tremendos, que desgraciadamente no nos podemos meter en ellos, porque resulta que es muy típico. Venga, yo te ayudo, pero yo te cobro. O sea, yo no te traigo trigo y tabaco gratis, ni loco, te cobro. Bueno, pues pagamos lo que haga falta. Pero cuando llegan las facturas, en Argentina suben el monto, ¿no? Con lo cual, pues hay oiga, pero no nos decían que nos iba a cobrar, ¿no? Pues ahora van a pagar ustedes más y ahí muy mal, lo tienen muy mal montado. ¿Qué pasa con el contubernio? ¿Cómo definimos el contubernio? Pues nos vamos a la Real Academia Española, que dice el diccionario: contubernio significa cohabitación ilícita o alianza o liga vituperable para obrar el mal. Pero esto contubernio es una palabra latina y en realidad contubernio es, en las legiones romanas, Diego, en las legiones romanas es la tela de la tienda de los soldados romanos. Entonces, esas reuniones que sabes muy bien que se hacen en el ejército dentro de la tienda de campaña, es un contubernio, porque no se oye, porque hablan bajo y allí dicen cosas y planean acciones. O sea que contubernio es viejo. Y bueno, y la famosa conspiración y tal, pues es lo mismo, ¿no? Conspiración es un acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado soberano. Hay una conspiración. Entonces Franco todavía se puso, recordáis, el uniforme militar de capitán general, muriéndose, estaba realmente destrozado, estaba muriéndose, para hacer el famoso testamento, el testamento de Franco. Yo lo tengo en otra cosa que luego veréis, pero ese testamento, pues fenomenal, va vestido de militar y tal. Pero no es la única vez. El día, en octubre de 1975, el famoso último discurso que recordaréis, que se ve a Franco ya verdaderamente es la primera vez que lo vemos súper enfermo, habla de la culpa de todo el follón, que nos han quemado la embajada de Portugal, que nos están haciendo una protesta internacional después de los fusilamientos que se han producido en septiembre de 1975, pues Franco habla todavía del contubernio. Bueno. De todas las maneras, el profesor José Luis Rodríguez nos ha contado que ya en el año 1941 Franco, pues varias veces en ese momento cree que los que van a ganar la guerra son los nazis, es la Alemania. Y tiene un famoso discurso que él ha mencionado, pronunciado el día 17 de julio de 1941 ante el Consejo Nacional del Movimiento, en donde Franco dice que la suerte ya está echada, que está muy mal planteada, que se ha planteado mal la guerra, dice él, y los aliados han perdido. ¿Pudo hasta hoy el oro comunista y la prensa judía hurtar al mundo el conocimiento y divulgación de las sesiones del Comintern ruso, en que, bueno, pueden los pueblos hispanoamericanos haber desconocido no sé qué, con la central comunista les distinguía, pero lo que ya no puede ocultarse a los ojos de nadie es lo que encerraba el oprobioso régimen soviético?
La cruzada emprendida contra la dictadura comunista ha destruido de golpe la artificiosa campaña contra los países totalitarios. Stalin, el criminal dictador rojo, es ya aliado de las democracias. Bueno, en estos momentos en que las armas alemanas dirigen la batalla final que Europa y el cristianismo desde hace tantos años anhelaban, y en que la sangre de nuestra juventud, de la nuestra, va a unirse con la División Azul a la de nuestros camaradas del Eje como expresión viva de solidaridad, renovemos nuestra fe en los destinos de nuestra patria, que han de velar estrechamente unidos nuestros ejércitos y la falange. En el año 46, finales del 45, habrá quien le recuerde a Franco, le habrá dicho: oye, por la boca muere el pez, nos has echado la bronca. Un día recibe al embajador de Inglaterra y le dice: yo creo que tienen ustedes que rendirse, firmar la paz. Entonces, bueno, hay un momento determinado que dices: pero qué análisis hace este señor, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, pero él piensa, y bueno, mucha gente también, que la cosa va bien, que la suerte está echada, que Estados Unidos, que esa gente no, nada de nada, y la prueba fíjate, si hasta los japoneses les han bombardeado, es una, o sea, nada de nada, quien va a ganar son mis amigos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, a este Franco. Aquí lo tenemos en el año 43, en Salamanca, se hacen miles de manifestaciones a favor del régimen, etcétera. Vemos al obispo, vemos a los falangistas y el saludo de Franco, ¿no? Carrero Blanco le hace un informe a Franco muy interesante en donde le habla. El frente anglosajón es el día 12 de diciembre del 41 y vemos luego en el discurso de Franco del final del 30, o sea, el discurso de fin de año, pues vemos el cachito de Carrero textualmente, ¿no? El frente anglosajón soviético que ha llegado a constituirse por una acción personal de Roosevelt al servicio de las logias y de los judíos es realmente el frente del poder judaico, donde alzan sus banderas todo el complejo de democracias, masonería, liberalismo, Bueno, nos continúo, pero aquí podríamos, me he tomado la molestia, llevo unos 30 años estudiando esto y tengo los datos reales. De todas las maneras, hoy lo decía aquí hace un rato, cuando estábamos hablando un poquitín antes de irnos a comer, estaba diciéndoles que de la misma manera que veo un párrafo entero de Carrero Blanco en un discurso de Franco, que me diréis: oiga, se ha hecho durante 40 años qué cantidad de discursos, pero es que este es uno con fecha y esto es el contexto que decimos en historia, es que no es ninguna tontería. Pero es que en el mismo contexto yo me encuentro que el día 15 de marzo de 1946 se publica en el periódico Arriba, en el periódico de Falange, pero después al día siguiente en todos los periódicos, una noticia que nos dice que el cardenal don Ángel Herrera Orio, que en ese momento todavía no era cardenal, pero era un hombre que tenía mucho mando, pero mucho. Había fundado la Asociación Nacional de Propagandistas, el periódico Ya, durante la República el Debate. Era el hombre del Vaticano, junto con Martín Artajo, que era entonces el ministro de Asuntos Exteriores, también Ruiz Jiménez. Pues es curioso que el cardenal, para mí es el cardenal don Ángel Herrera, yo estudié con él, bueno, él falleció unos meses, yo llegué a su última etapa, que vino de Málaga, era cardenal, vino a Madrid, yo estaba estudiando en Madrid y curiosamente pues
lo conocí, ¿no? Y siempre me ha parecido un hombre muy admirable, al margen, porque bueno, era un discípulo del León XIII y orientó la Iglesia española hacia el Concilio Vaticano II, a la política social, pero tenía el pequeño dato de que era del Vaticano. Y entonces dice: la campaña contra España y su gobierno es masónica y comunista. La campaña. Dice Franco en un artículo unos meses más tarde: la masonería y el comunismo, los dos grandes enemigos de España. Lo publica con un seudónimo. En ese momento, Franco, que está señalado por las Naciones Unidas, pues no firma. Bueno, aquí tenemos una foto de otra manifestación en la plaza de Salamanca, y esta me interesa porque Franco en ese momento escribe a mano con la pluma, y tenemos evidencias de que escribía con una caligrafía los artículos que publicaba luego el periódico Arriba y que publicaba después Amanecer y que publicaba, bueno, todos los periódicos de este país, porque escribía un señor muy raro que decía, pues eso, que la masonería y el comunismo son los dos grandes enemigos de España. Aquí tengo, por ejemplo, que el día 15 de mayo de 1946 Franco pronuncia en la inauguración de la segunda legislatura de las Cortes un discurso y dice: los dos, no le hago imitación porque yo creo que ya me habéis captado, pero los dos grandes pecados de España son dos puntos: el haber suprimido la masonería, que la traiciona, y el haber batido al comunismo en nuestro propio territorio. Y el periódico Arriba publica muy bien, o sea, se oye en el discurso, interrumpen al generalísimo, muy bien. Estos dos frentes, continúa, el del sectarismo occidental, el del comunismo asiático, son los que promueven, alientan y sostienen en el exterior las campañas contra nuestra patria, con mayúscula patria. En la lucha encarnizada que ambos bandos sostienen entre sí, solo en una cosa existe unanimidad: en hostilizar y calumniar a España. Habíamos de renunciar a nuestra independencia, le sale un galleguismo, y soberanía, o entregarnos a la anarquía y la demagogia si quisiéramos que se apaguen el ruido de esas campañas. Muy bien, muy bien. Este es el gran secreto de la propaganda contra nosotros y que cuidadosamente se guarda. La razón de ser de todas esas maquinaciones del mundo internacional, incluso en contra de sus propios pueblos, el alma de las censuras, las maquinaciones en asambleas y comités, solo frenada. Bueno, tiene unas frases, Franco, que casi, como yo ahora mismo, casi se ahoga, larguísimas, y al final, muy bien, muy bien. ¿Puede el comunismo todavía? Voy. Y ahora llegamos. Bueno, esto es una foto muy... Aquí está ingresando a España. Está ingresando a España en la ONU. Y aquí tenemos el final. ¿Quién es él? Este era Areilza. A ver. No sé cómo se hace al revés. Hacia atrás. Sí. Aquí. El de la derecha es José María de Areilza, que fue ministro. Sí. Este otro era el embajador de España, que era observador. Todavía no era embajador. Y este otro era un funcionario. Y aquí están
encantadísimos en el ingreso de España ya en el año 1955. Y llegábamos al final, pero vamos a ver más, cuando ya el colmo de la alegría es ver a Eisenhower, que viene a visitar la base de Torrejón de Ardoz, y allí es recibido por Franco. Vemos a la izquierda Castilla, el ministro de Asuntos Exteriores, que además es un hombre muy, muy interesante, porque era del cardenal Herrera Oria. Este hombre generó esa famosa ley de libertad religiosa durante el Concilio Vaticano, y fue un hombre realmente muy, muy interesante. Tenemos uno que es Truman. Este señor es el presidente a la muerte de Roosevelt en plena Segunda Guerra Mundial. Es es el diablo, es el máximo enemigo de España, ¿no? Es el presidente de Estados Unidos, y aquí lo vemos pues con un mandil masónico, en fin, con la decoración masónica, para confirmar cómo la masonería, como dice el cardenal, no nos perdona. ¿Es un montaje? No, es una foto que publica el New York Times, porque en Estados Unidos él es masón. También es masón, según se publica en la prensa, Roosevelt y dos hijos suyos. Aquí se ve, este está en el grado 32, pero unas semanas más tarde, dice el periódico Arriba, por los méritos de habernos ofendido y no sé cuál, lo han hecho del grado 33. Yo no sé si la cosa va tan rápida y tal, puede que sí, porque al fin y al cabo es el presidente de los Estados Unidos. Pero aquí tengo, por ejemplo, una noticia del año 1941, publicada en Berlín y traducida al castellano, que dice que Roosevelt es masón y sus hijos también. Y bueno, que por ejemplo la agencia EFE, el día 24 de julio de 1941, dice: París. En la capital francesa han sido encontradas nuevas pruebas. Aquí han entrado los alemanes a París, y allí han entrado en el Gran Oriente de Francia, y han encontrado nuevas pruebas de la estrecha colaboración entre el presidente Roosevelt y los medios de la francmasonería. La logia del Gran Oriente de Francia cuenta entre sus recuerdos más preciados una fotografía de Roosevelt bordada en seda con las insignias masónicas. Es decir, Roosevelt masón, sus hijos, el sucesor también. Organizan unos días antes de la declaración de las Naciones Unidas en Madrid una manifestación gigantesca. Ahí se asoma Franco y dice, siempre empieza: combatientes, cautivos, españoles todos, necesitaríamos el solar de toda España para esta inmensa manifestación de entusiasmo, de unidad y de firmeza. Es decir, en el momento en que todas las naciones reunidas nos están excluyendo, estos señores, en plan Numancia, pues hacen una manifestación tremenda se oye una voz que interrumpe a Franco: aquí estamos para impedirlo, terror comunista, lo que ocurre en la ONU no puede a los españoles extrañarnos. Nueva ovación. Cuando una ola de terror comunista asola a Europa, ¿qué está diciendo esto? Pero bueno, es una ola de terror comunista que asola a Europa, y las violaciones, los crímenes y las persecuciones del mismo orden de muchas de las que vosotros presenciasteis o sufristeis, preside ahora la vida de 12 naciones, ayer independientes, en la mayor parte con las impunidades. No debe de extrañarnos que los hijos de Giraldi, de la pasionaria, aprovecha para clamorosos aplausos, lo interrumpen, se emociona casi.
encuentren los hijos tolerancias en el ambiente y apoyo en los representantes oficiales de aquellas desgraciadas naciones. Mientras el concierto de las naciones del universo siga descansando sobre el respeto a la soberanía de cada pueblo, sin un organismo internacional que lo dicte y unifique. Oiga, pero si es que las Naciones Unidas son el organismo. Bueno, pues ese no existe, ¿no? El espíritu pacífico de España está suficientemente demostrado. Sus intereses no están en pugna con los honrados de otros pueblos. Nuestra paz les viene sirviendo tanto como a nosotros mismos, y si nuestra libertad y nuestra soberanía peligrasen, etcétera. Cruzada, la situación del mundo y sus vergüenzas llenan una vez más de contenido a nuestra gloriosa cruzada. Y como me queda un minuto, voy a reconocerme 4 minutos más, me paro aquí en esto y simplemente os cuento que este Jacques Imbord, este Franco con seudónimo, llega a publicar en 10 años 100 artículos con seudónimo, en donde, bueno, se mete con la política de las Naciones Unidas, con esto, el comunismo, la masonería, constantemente. Luego, ese libro, esos artículos se publican en 1952 en un libro. Yo he descubierto unos artículos después, pero ya no están publicados. Pero la cuquería que yo contaba por radio de la cadena SER Enegea, la cuquería es que de golpe se da la noticia de que el tal Jacques Imbord lo que ha hecho es donar una parte de sus derechos de autor, 37.500 con no sé cuánto pesetas de la época, que es muchísimo dinero, para obras de la caridad de Falange. Oye, pues es fenomenal. Pero yo he investigado y resulta que lo que pasa es que Franco, no Jacques Imbord, ordena a la Dirección General de Seguridad que haga una donación, o sea, que todos los españoles hagamos una donación y que aún encima tenga la chulería de decir que es él que ha perdido los... No, somos todos los españoles que hemos pagado, y esto os doy mi palabra de honor, no es nada. Hay muchos, tengo muchísimas cosas aquí, por ejemplo, pues el listado de todos estos, el centenar de artículos, y eso, pues concretamente son 39.963 pesetas, con 50 céntimos, que el delegado nacional del Frente de Juventudes recibe en nombre de un tal Jacques Imbord, que por cierto, la gente empieza a decir, ¿y este señor quién será? Y como hay un poco de sospecha, y no sé si recordáis que había unas famosas audiencias los viernes en el Palacio del Pardo, audiencias civiles y audiencias militares. Estoy acabando ya, ¿eh? Pues en una de las audiencias civiles, concretamente el 9 de octubre de 1952, hay un señor, entre otros, doña María del Carmen Garrido, viuda de don Ricardo León, comisión de camaradas del SEU presidida por el jefe de Jorge Jordana Fuentes, miembros de la Comisión Central del 8º Congreso Español de Pediatría presidido... Bueno, esta es una audiencia civil y aparece un tal Jacques Imbord que figura también el director gerente de la editorial Espasa Calpe, el alcalde, no sé, muchos señores, y finaliza Mr. Jacques Imbord, que ha ido a saludar a a Franco. Esto le encanta muchísimo a Franco. De hecho, y acabo, fijaos, por ejemplo, cómo acaba el primer artículo de Franco, con seudónimo, pero acabo ya, ¿eh? El 14 de diciembre de 1946 os he dicho que publica su primer artículo, Masonería y Comunismo. Bueno, pues el último párrafo dice: mas los españoles no nos engañamos y sabemos aprender de nuestros enemigos. Ellos nos señalan dónde radica nuestra fortaleza y lo que se persigue con los ataques. La respuesta
la ha dado el pueblo español el día 9 de diciembre, que nos enseña la foto de la manifestación, que decía: con Franco hasta la muerte. Entonces, bueno, pues no os digo nada más, que me parece que es importante que hagamos este tipo de jornadas de historia para conocer mejor pues nuestra historia y ver que hay muchas trampas, que es lógico que todo el mundo las hace, y que estos señores pues estaban en solitario, pudieron durante 40 años hacer todas las trampas, eso, hacer donaciones, pero era que los pagábamos todos los demás, etcétera, etcétera. Que os digo que estoy muy agradecido, muy contento de estar aquí, en este 10º aniversario del centro de la UNED en Egea. Creo en la UNED, creo muchísimo, pero, ojo, creo más en vosotros que en las instituciones. Creo más en los profesores que trabajan en los otros de las otras universidades, pues también creo. Pero, en fin, como estamos en la UNED, os digo que apoyemos, que apoyéis, que trabajemos juntos por hacer una universidad más abierta, más libre, más solidaria, más democrática, abierta a todo el mundo, ¿no? A todas las personas, con mucho esfuerzo, que estudiar en la UNED y aprobar en la UNED es muy, muy difícil. Muchísimas gracias. Perdonadme solo un segundo, me acaba de aparecer entre los múltiples papeles los 2 artículos de Franco publicados en ABC, uno en la página 95, imaginaos lo que cuesta, y otro en la página 45, que son artículos de Franco que no figuran en su libro porque llevan la fecha de 15 de mayo de 1960 o de 30 de marzo de 1960. Es decir, que cuando hablamos de mito e historia, aquí tenéis los datos reales y cuesta, os aseguro que lleva tiempo. Vamos a hablar, ahora cuando terminemos vamos a dejar un espacio para poder hablar todos. Hay una pausa Si les parece, hacemos una pausa de un cuarto de hora y a las 6:30 continuamos, y después de la tercera ponencia, que será a cargo de la profesora Rosmaría Pardos, haremos un coloquio para que ustedes puedan hacer cuantas intervenciones consideren oportunas. Así que una pausa de 15 minutos. Gracias.